Hola patronartistas, mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde hoy vamos a aprender a tejer este precioso punto panal de crochet. Es un punto con unas características geniales y que queda increíble, pero de eso hablaremos al final del vídeo. Ahora vamos a aprender a tejerlo. Bueno, para empezar con este punto panal vamos a tejer un número par de cadenas, así que nos ponemos manos a la obra. Bueno, yo ya tengo aquí un número par de cadenas, en mi caso 16. Vamos a empezar con la segunda vuelta. Para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena más que simularía un primer punto bajo, y ahora en la tercera cadena a partir del gancho vamos a empezar a hacer puntos bajos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de nuestro tejido. Bueno, yo aquí tengo esa primera vuelta y vamos a hacer la segunda. Estas dos primeras vueltas son unas vueltas de base, ya no se van a volver a repetir. Esta segunda vuelta, ¿qué es? Lo mismo, se hace igual que la anterior, una cadena y ahora un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de nuestro tejido. Bueno, pues yo ya he terminado mis dos vueltas de base y ahora vamos a empezar con la que sería la primera vuelta de la repetición, ¿vale? Esta sería la primera vuelta de la repetición. Vamos a hacer una cadena que sustituiría a un primer punto bajo. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto dos vueltas por debajo, ¿vale? En la primera vuelta que hicimos, ahí veis ese hueco, ahí nos vamos a bajar. Vamos a introducir el gancho, ¿veis? No lo introducimos en el punto, nos vamos uno por debajo. Tomamos y sacamos hacia arriba, ¿vale? Alargamos ahí ese punto, tomamos y hacemos ahí como un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, medio punto, le llaméis en algunas otras zonas, ¿vale? Y en el siguiente vamos a volver a hacer lo mismo que al principio. Vamos a bajarnos dos por debajo, ¿veis? Aquí tenemos el punto y ahí tenemos el hueco de debajo, ¿vale? No vayáis al anterior, el anterior ya tiene un punto bajo en donde corresponde y es en el siguiente donde nos vamos debajo. Ahí introducimos, sacamos hacia arriba y hacemos nuestro punto bajo. En el siguiente haremos un punto bajo normal y corriente. Y así vamos a seguir haciendo hasta llegar al final. En el siguiente punto nos bajaremos abajo, ¿veis? Está claro, teníamos que hacer aquí, nos bajamos uno por debajo, lo tenemos ahí, ahí lo tenemos. Y ahí hacemos el punto, punto bajo, ahora uno por debajo y así hasta el final. Bueno, voy llegando al final y voy a hacer algunos puntos con vosotros del final para que podáis ver bien cómo lo hago. Ahora aquí teníamos un punto bajo, nos tocaría uno por debajo. Ahora nos tocaría un punto bajo y no olvidéis que aquí tenemos el último punto y que el último punto de esta primera repetición nos toca siempre hacer un punto, dos vueltas por debajo, ¿veis? Ahí donde está el hueco entre la primera cadena que hicimos y el primer punto, ahí bajamos y hacemos nuestro punto aquí de pico, ¿vale? Vamos a llamar a este punto un punto de pico. Bueno, y una vez terminado, giramos y empezamos con la segunda vuelta de repetición. ¿Cómo hacemos esa segunda vuelta de repetición? Hacemos una cadena que simula un primer punto bajo y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a fijarnos en la parte de detrás de esos puntos en pico, ¿vale? O puntos púa. Como veis tenemos aquí, ¿veis? Cada punto forma aquí como unas hebras, ¿veis? Ahí está esa hebra, ahí está esa hebra. Bueno, pues vamos a coger la primera de esas hebras, ahí, la que va inclinada así, ¿vale? Y la vamos a juntar con la que va inclinada hacia el otro lado del siguiente punto, ¿vale? Juntamos las dos, ahí, introducimos el gancho, tomamos hebra y sacamos y tomamos hebra y hacemos ahí una especie de punto bajo. Una vez hecho eso, lo que hacemos es en el siguiente punto un punto bajo, ¿vale? Ahora vamos a coger otra vez esas dos hebras. Como veis, cuando cogemos las dos hebras, lo que estamos haciendo es este punto. Y luego en este haremos ese punto bajo, ¿vale? Como hicimos aquí. Entonces cogemos esas dos hebras y como veis con ese hueco estamos ocupando este hueco de aquí. Estamos haciendo ese punto. Y ahora nos tocaría aquí un punto bajo. Ya veis lo sencillo que es. Aquí tenemos la inclinada hacia un lado, la inclinada hacia el otro. Hacemos como un punto bajo y ahora hacemos otro punto bajo. Aquí tenemos, ¿veis? Aquí está la inclinada hacia aquí la inclinada hacia allí. Las cogemos. Hacemos esa especie de punto bajo. Y así haremos hasta llegar al final de nuestra vuelta. Bueno, ya veis cómo va quedando, me quedan los tres últimos puntos, aquí en este hacemos
tomando las dos hebras que decimos. Ahora me quedaría un punto bajo y aquí otro punto bajo, ¿vale? Acabamos con 2 puntos bajos. Giramos. Bueno, y ahora vamos con la tercera vuelta de la repetición. Vamos a hacer una cadena. Bueno, y ahora hacemos esa cadenita de inicio y vamos a hacer un punto en ese mismo punto. Lo que pasa que una vuelta por debajo. Así que vamos a hacer un punto púa, pero justo ahí, en ese punto, ¿vale? Ahí, en ese hueco, 1 y 2 vueltas por debajo. Ahí hacemos un punto púa. Ahora en el siguiente punto, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora aquí en el siguiente nos vamos a ir 2 por debajo. ¿Veis aquí cómo se aprecia el punto bajo y aquí una de las hebras de la púa? Bueno, pues por ahí en medio introducimos el gancho, asegurándonos de que al sacar el gancho nos quede, como podéis ver aquí, justo en el vértice de ese triangulito que hemos formado en la vuelta anterior. ¿Veis ahí ese triangulito que se formó en la vuelta anterior? Voy a dar la vuelta al tejido. ¿Veis? Justo ahí en ese vértice, aquí tendríamos el siguiente, ahí en ese vértice es por donde nos tiene que salir el gancho, ¿vale? Y ahí vamos a tomar nuestra hebra, a sacarla, a subir para arriba y hacer nuestro punto, ¿vale? Es sencillo, más sencillo de lo que parece. En el siguiente punto haremos un punto bajo y ahora aquí tenemos lo mismo, ¿veis? Tenemos aquí esa hebra que se tuerce y aquí ese punto bajo ahí, ¿lo veis? Ahí entre medias de los dos introducimos nuestro gancho, ¿vale? Asegurándonos de que sale por ahí, por justo, como podéis ver, el vértice, ¿vale? Y ahí tomamos hebra, la sacamos y hacemos ese punto púa, asegurándonos no de dejar muy apretado ese punto púa. Y así vamos a continuar haciendo hasta llegar al final. Como digo, parece complejo, pero no es, porque cuando pones el dedo por aquí detrás, notas las dos hebras. Entonces notas si está saliendo por el vértice, ¿ves? Yo ahí sé que está saliendo por el vértice. ¿Por qué? Porque según estoy tocando, noto ahí ese vértice. Entonces lo sabes. Hay veces que miras por asegurarte porque no lo ves claro, pero se sabe. Os recomiendo para probar este punto empezar con una lana un poco gruesa. Si empezáis con una lana un poco gruesa os será más fácil ver todos esos puntos. Y vamos a continuar haciendo esto hasta el final. Bueno, y aquí me quedan los dos últimos puntos, ¿veis? 1 y 2. Uno lo haremos aquí, como veis, nos bajaremos 2 vueltas por debajo, tengo ahí esa hebra y el punto bajo donde se aprecia perfectamente, ahí introducimos, aquí es donde menos se nota porque estamos al final, le das la vuelta y ves que estás en el vértice y ya está. Y ahí ya tomamos, hacemos nuestro punto púa y en el último punto que se queda ahí como escondidito, si es necesario tiráis y lo sacáis, aquí haremos un punto bajo. Ahí, giramos y ahora es muy sencillo, esta será la última vuelta de la repetición, ¿vale? Repetiremos desde la tercera vuelta a esta, que es la sexta, todo el tiempo. Haremos una cadena que simula un punto bajo, haremos un punto bajo en el siguiente, ¿vale? Y esta es muy parecida a la segunda vuelta. Lo que vamos a hacer es coger la hebra que va hacia este lado y la hebra que va hacia el otro lado y las tejemos juntas. Y en el siguiente un punto bajo. Y ahora de nuevo nos cogemos esta que va hacia este lado y esta que va hacia este lado. Ahí, ¿lo veis? Ahí las cogemos y las tejemos juntas. Siguiente punto, un punto bajo. Y vamos a estar alternando esto hasta llegar al final de la vuelta. Ya veis que es muy similar a la segunda y que aquí ya nos va quedando nuestro dibujo. Bueno, yo ya estoy terminando la vuelta, la última vuelta de la repetición. Aquí ya veis, me quedan 2 juntos y el último punto que lo tenemos aquí será un punto bajo. Ahí lo tenemos. Y ahora ya empezaríamos a repetir la primera vuelta de la repetición. ¿Cómo era esa primera vuelta? Hacemos una cadena y el siguiente punto en este caso era una de las púas hacia debajo o uno de los picos. Como veis aquí queda muy claro que tenemos como antes esa hebra y luego el punto, con lo que tenemos que de nuevo hacer que nos salga por el vértice, ¿vale? Ahí por el vértice. Entonces ahí lo hacemos y veis, es repetir la primera vuelta que hicimos, lo que pasa que en la primera vuelta de repetición no teníamos
esos vértices, era la primera vez que los hacíamos, ¿vale? Esos puntos en pico, pero ahora ya lo tenemos y tenemos que tener ese cuidado. La siguiente será un punto bajo, aquí veis, de nuevo tenemos ahí muy bien esa hebra torcida y el punto bajo, ¿lo veis ahí? Hebra y punto bajo, justo entre medias de los dos, ahí es donde introduciendo, ¿veis? Por ahí ese vértice y así iremos así, repetiremos esta primera vuelta y así seguiremos repitiendo esas vueltas 3 a 6, ¿vale? De la repetición una a una. Otras características de este punto, es muy tupido, con lo que queda genial en bolsos y bolsas. Queda súper bonito, no podéis imaginároslo. Y en carteritas y similares, queda muy bien. Pero lo podréis utilizar para muchas otras cosas. Y sabed que se puede realizar en redondo. Si queréis que prepare un tutorial en redondo, me decís en los comentarios. Si hay más de 30-40 comentarios pidiéndome que lo haga en redondo, prepararé un tutorial. Bueno, contadme en los comentarios, aparte de decirme si queréis que prepare el tutorial en redondo o no, contadme qué os ha parecido este punto. Os voy a traer la otra muestra para que lo veáis mejor. Aquí lo tenemos. Las lanas que he utilizado son en este caso una lana 100% algodón de más o menos 3,5 de grosor. La he tejido con un 4. Esta lana es de 5 milímetros de grosor. La he tejido con un 5 porque es una lana más ligera. Entonces me permitía tejer con un gancho un poquito más fino con respecto al grosor de la lana. Esta lana es un poquito más torsionada, con lo que prefería darle un poquito más de holgura utilizando un gancho un poquito más grande, ¿vale? Ya veis, aquí he pasado de 3,5 a 4 y aquí era un 5 y he hecho con el 5. Esta es una mezcla de merino con seda y llevará como un 2% de seda y el resto es todo lana merino. Por aquí ahora os va a empezar a entrar un vídeo que considero súper interesante si os gusta este punto. Ya me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.